Mi nombre es Nasli Daza Camargo y la empresa a seleccionar para hacer el estudio financiero se llama Agropecuaria Frigorífico Rodeo Litada del sector 32 del transporte terrestre de mercancías. Agropecuaria Frigorífico Rodeo Litada es una empresa dedicada al transporte y entrega de carnes congeladas. Además, están en el sector agropecuario con la función de cría especializada de ganado vacuno. Se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Es una sociedad limitada, es decir, es una sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. Los estados financieros fueron tomados de la base de datos de la Superintendencia de Sociedades. En la siguiente diapositiva miramos cómo el análisis vertical del año 2010 de la empresa agropecuaria Frigorífico Rodeo Litada se muestran las dos cuentas con mayor concentración. Entre esas está propiedades, planta y equipo y obligaciones financieras. Para análisis vertical y horizontal del año 2011 de la empresa agropecuaria Frigorífico Rodeo muestra que en las diapositivas las tres cuentas con mayor concentración son anticipos y avances a corto plazo, propiedades, planta y equipo y total activo corriente. Buenas, mi nombre es Libardo Quintero. Yo les voy a explicar acerca del segundo paso, el cual es el posicionamiento de la empresa en el sector, es decir, analizar la empresa en el mercado en el cual se encuentra. Para esto, necesitamos los estados financieros de la empresa. En este caso, tenemos el año 2011, en el cual estamos estudiando 4 empresas diferentes. Agropecuaria Frigorífico Rodeo Limitada, Construcciones Unidas, Servicios Bananeros e Invertropic. Aquí estamos haciendo una recopilación de sus total activos, pasivos y patrimonio, con sus respectivos valores en el año 2011. Para analizar el posicionamiento de la empresa en el sector, vamos a analizar cada uno de sus activos. Dentro de los totales de las 4 empresas nos damos cuenta de que Frigorífico, siendo la número 1, se encuentra en el segundo lugar. La empresa número 3 es Bananeros S.A., la cual se encuentra en el primer lugar, únicamente en cuanto a activos. En cuanto a pasivos, nos damos cuenta de que Frigorífico ocupa el primer lugar, superando a su competencia que viene siendo Bananeros S.A. Sabemos de que los pasivos representan deudas o compromisos financieros que tiene la empresa. Si estudiamos el patrimonio, nos damos cuenta de que Bananeros S.A., siendo la empresa número 3, ocupa el primer lugar, dejando bastante cancha entre la empresa 1, 2 y 4. El tercer paso es analizar la empresa de acuerdo a la situación de la economía. Para ello estudiaremos diferentes indicadores. Lo primero que vamos a estudiar es la participación del PIB. En esta gráfica podemos darnos cuenta que entre el año 2000 y el año 2010 la gráfica ha ido aumentando entre 6.5 hasta llegar a 7,87, lo cual ha reflejado un notable aumento entre esos 10 años. También nos damos cuenta de que el PIB nacional, el PIB de servicios de transporte y la participación del PIB de servicios de transporte sobre el PIB nacional tiene diferentes variaciones. Y nos damos cuenta que en el año 2010 refleja un resultado de 584.273.
Pero como estamos hablando de servicios de transporte, nos damos cuenta de que es un valor de 18.089. El cuarto paso es analizar la situación del sector con sus respectivos indicadores. Estos indicadores los sacamos de la página del Ministerio de Transporte, el cual lo está reflejando la imagen. En este documento nos podemos dar cuenta de la situación del sector, el cual va a estudiar el movimiento de carga nacional por millones de toneladas. También va a estudiar el año de 2000 hasta el 2010. Y nos damos cuenta de que el año 2010 representa su tope o su máximo, alcanzó su máximo nivel con 252 millones de toneladas y que periódicamente fue incrementando poco a poco, alcanzando en el 2007 un valor de 241, disminuyó en el año 2008 en 233, pero se recuperaron en el año 2009 a 237 millones de toneladas. De ese mismo reporte o de esa misma página, también vemos el movimiento de carga nacional por modo de transporte. Nosotros estamos analizando el transporte terrestre, sin embargo nos damos cuenta en la comparativa entre el fluvial, el aéreo, cabotaje, y damos un total referente entre los años 1994 hasta el año 2010, siendo el carretero la principal competencia del carbón, pero aún venciendo porque el carretero es el que mayor flujo o mayor movimiento refleja. La situación del sector entre el carretero, férreo, fluvial y aéreo, representado aquí en términos porcentuales, podemos darnos cuenta de que el carretero sigue liderando en el 2009, 2008, 2007, superando el férreo, el fluvial y el aéreo. Ahora analizaremos los indicadores financieros. Los indicadores financieros o índice financiero es una relación de cifras extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa, con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de algún aspecto específico de esta. Entraremos a nuestro quinto paso. Para ello estudiaremos los indicadores de liquidez. ¿Qué son los indicadores de liquidez? Por liquidez se entiende la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos, ya sea a corto o a largo plazo, tanto operativos como financieros. También se define liquidez simplemente como la capacidad de pago a corto plazo. En esta gráfica podemos darnos cuenta de la razón corriente. La razón corriente también se denomina índice de liquidez, razón de capital de trabajo o prueba de solvencia, entre otros nombres. Se calcula de la siguiente forma. Los activos corrientes, los cuales obtuvimos de los estados financieros de las empresas, los dividimos entre sus pasivos corrientes. Eso nos dará un resultado. Y podemos darnos cuenta de que para el año 2010, la empresa frigorífico contaba con 0,40 centavos para pagar cada peso que debía. Y en el año 2011 contaba con 0,3 o 0,31 centavos para pagar cada peso que debía. Lo que quiere decir de que el año 2, es decir, el año 2011, estaba más en deuda que en el año 2010. Y si lo comparamos con el sector, nos damos cuenta de que dentro del sector en el año 2010 de 0,40 a 2,49, es decir, que está muy por debajo del sector. Y en el año 2011 de 0,31 a 2,66, lo que quiere decir de que el sector estaba muy bien mientras que ellos estaban presentando problemas de solvencia. Ahora analizaremos la prueba ácida. La prueba ácida es otro de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa, es decir, para medir su capacidad de pago.
es uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa. Es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo. Se considera de gran importancia para que la empresa disponga de los recursos necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a otro, para no presentar problemas con los proveedores o presentar problemas con las personas con quien la empresa tiene obligaciones financieras. Por otro lado, la empresa debe garantizar que en una eventualidad así se disponga de los recursos sin tener que recurrir a otros financiamientos adicionales, precisamente para cubrir un pasivo, es decir, endeudarse nuevamente para cubrir una deuda previa. En el caso de nuestra empresa, frigorífico, posee los mismos valores que la razón corriente, 0,40 centavos para pagar cada peso que debe en el año 2010 y 0,31 centavos para pagar cada peso que debe en el año 2011. Comparado con el sector en el año 2010 tiene 2,47 centavos y 2,65 centavos en el año 2011. Dentro de los indicadores de liquidez también encontramos el capital de trabajo. Estamos analizando la empresa agropecuaria frigorífico. Para hallar el capital de trabajo, tomamos los activos corrientes de la empresa y le restamos los pasivos corrientes. Nos damos cuenta de que frigorífico muestra una gráfica que está por debajo de cero. En el año 2010 y en el año 2011 refleja de 51.000 a 60, de menos 5 a menos 6, mientras que el sector se encuentra por encima de cero. Está reflejado en el 40,54 en el año 2010 y 30,68 en el año 2011. El sexto paso son los indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento se utilizan con el fin de determinar qué tanto riesgo están corriendo los propietarios al financiar parte de sus activos con deudas. Esta deuda no solamente es la deuda financiera, sino también la que se asume con los proveedores de bienes y servicios. Ahora estudiaremos el nivel de concentración. Para hallar el nivel de concentración, tomamos los pasivos corrientes de la empresa y los dividimos entre el pasivo total. Nos dio como resultado en frigorífico del año 2010 0,39 y en el año 2011 0,43, mientras que el sector se encontró en un 100%. El nivel de endeudamiento también es otro de los indicadores muy importantes y se halla tomando el pasivo de la empresa, dividiendo entre el activo menos las valorizaciones. Nos damos cuenta de que para la empresa frigorífico en el año 2010 fue de 0,91, mientras que en el año 2011 fue de 0,93. Y el sector reflejó de 71,5 a 75,69. Otro de los indicadores es el nivel de endeudamiento sobre ventas. Para hallarlo, tomamos el pasivo total de la empresa y lo dividimos sobre las ventas. Nos da como resultado en el año 2010 8,14 y en el año 2011 7,72, mientras que en el sector es ampliamente la diferencia de 68,32 en el año 2010 y 69,68 en el año 2011. El nivel de endeudamiento financiero es otro de los indicadores y se halla dividiendo las obligaciones financieras sobre las ventas. Para la empresa que estamos analizando, dio como resultado 0,31 en el 2010 y 0,67 en el año 2011, mientras que el sector muestra una diferencia bastante amplia
de 26,26 en el año 2010 y de 34,67 en el año 2011. Mi nombre es María Caballero y vamos a pasar al paso 7. Habla acerca de los indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad es el beneficio que un inversionista espera por el sacrificio económico que realiza comprometiendo fondos en una determinada alternativa. Desde el punto de vista de las empresas se definirá como la medida de la productividad de los fondos comprometidos en ella. Entre los indicadores de rentabilidad tenemos la rentabilidad bruta. La rentabilidad bruta nos muestra, en este caso, que la empresa deja libre 1 centavo de cada peso para cubrir sus gastos de administración, sus ventas, pagar intereses e impuestos y dejar algo de utilidad. Vemos que en el caso de la empresa frigorífico y en el caso del sector, vemos que frigorífico tiene la ventaja. Otro indicador de rentabilidad es la rentabilidad operacional, que nos dice o nos muestra cuánto dinero de las ventas deja la operación para atender a los acreedores, accionistas y al Estado. Vemos que en el caso de frigorífico hay una disminución total del año, en vez de mejorar, lo que hizo fue empeorar de un año a otro. En cambio, el sector tiene una gran posibilidad de salir adelante. Entre los indicadores de rentabilidad también tenemos la rentabilidad neta. En el año 2010 la empresa deja 0,13 centavos netos de cada venta de 1 peso. Mientras que en el año 2011 deja menos 0,13, hubo una disminución. Y en el sector también hubo una disminución que también nos puede decir que puede ser por otros factores externos debido a la disminución del sector y también de nuestra empresa que estamos analizando. En la rentabilidad del patrimonio, en el año 2010 se generó el 0,07% de la utilidad en pesos por cada 100 pesos que la empresa ha invertido en patrimonio, mientras que en el 2011 se generó menos 0,08 de utilidad en pesos por cada 100 pesos que la empresa ha invertido en patrimonio. En el sector también hubo una disminución, por lo cual hay que mirar que hay factores externos que han dado esta disminución, tanto en la empresa frigorífico como en el sector de transporte terrestre. También tenemos la rentabilidad del activo total y vemos que en el año 2010 la rentabilidad fue de 0,013% que produjeron los activos por el dueño de frigorífico y hubo una disminución en el 2010. Mientras que en el sector hubo un aumento en el 2011 hubo una disminución y en el sector hubo un aumento en el año 2011. Pasamos a nuestro octavo paso, que es hallar el árbol de rentabilidad. Aquí vemos cómo hallar la rentabilidad operativa, que es la utilidad operativa sobre activos operativos, y los activos operativos los hallamos sumando el capital de trabajo más el capital fijo. También hallamos la productividad de los activos operativos, que es los ingresos operacionales sobre los activos operacionales. También hallamos nuestro margen operacional, que es la utilidad operativa sobre ventas. Hallamos la productividad del capital de trabajo operativo, que son los ingresos operativos sobre el capital de trabajo. Hallamos la productividad del activo fijo, que son los ingresos operativos sobre el capital fijo. También hallamos el margen bruto, que es la utilidad bruta sobre las ventas. La variación de los ingresos de operación, que es la venta del año 2 sobre la venta del año 1 menos 1. Y esto nos va a arrojar este valor. Vemos la variación del costo de venta, que son los costos de venta sobre los gastos operativos menos 1. También hallamos los gastos de operación, que son los gastos operativos sobre venta, y los gastos de administración, que son los gastos de administración sobre ingresos operacionales. Vemos que hubo una disminución de la rentabilidad operativa. Vemos también que hubo un aumento de gastos, una disminución de gastos, por lo cual es positivo para la empresa, y un aumento en la productividad del activo fijo.
Mi nombre es Marco Ariza y voy a explicar el noveno paso. Gerencia de valor EVA. Para hallar el EVA necesitamos utilizar la fórmula siguiente, que es utilidad operacional después de impuesto menos cargo por el uso de capital. Recordemos que para hallar la utilidad operacional después de impuesto necesitamos la utilidad operacional menos el impuesto. Para hallar el cargo por el uso del capital necesitamos el WACC por el total de la estructura financiera. Observamos que en el año 2010 el EVA nos dio como resultado menos 12.581.146, y en el año 2011 el EVA nos dio menos 54.911.938.7. Aquí encontramos las fórmulas para hallar el WACC, que sería el porcentaje de deuda por el KD más el porcentaje de patrimonio por el KE. Para hallar el porcentaje de deuda necesitamos la estructura financiera, y para hallar el KD y el KE lo hallaremos ahorita a continuación. Les mostraré cómo. Encontramos aquí la estructura financiera de la empresa, que necesitamos el pasivo con costo. Vemos que aquí es de 1.324.575. Patrimonio con costo, total, porcentaje de la deuda, porcentaje de patrimonio. Aquí para hallar KE, que es igual al costo del patrimonio, necesitamos KL, que significa rentabilidad libre de riesgo del mercado, KM, que es la rentabilidad del mercado, KM menos KL, esto viene siendo la prima por el riesgo del mercado, beta sería la medida del riesgo específico de la empresa, y RP es el riesgo país. También necesitamos el KD, que es igual al costo de la deuda. Esto lo hallamos con los gastos financieros sobre la deuda con costo. Para hallar los datos de KE necesitamos, vemos aquí por ejemplo la tasa libre de riesgo. Necesitamos entrar a la página que vemos a continuación, y esta página nos va a arrojar una información de la cual vamos a escoger a 10 años. Aquí vemos es 1,75. Modelo de valoración de activos financieros. Para hallar la prima del riesgo de mercado o premio por el riesgo de mercado necesitamos entrar a la página www.bancainversionbancolombia.com. ¿Qué hacemos aquí? Le damos clic en simuladores, luego seleccionamos valoración de la empresa y le damos clic en simulador. Esto nos va a descargar un simulador en Excel del cual podemos tomar datos muy importantes. En este módulo que encontramos en Excel le damos en supuestos valoración, y aquí vamos a hallar la prima de mercado accionario. Vemos que en este caso es 6,2%. Para hallar el riesgo país tenemos que entrar a la página www.cesla.com, seleccionamos el país, en este caso Colombia, y vemos que se toma este dato que vendría siendo 1,67. Para hallar el beta del sector tenemos que entrar a la página que encontramos aquí. En esta página, en la base de datos, encontramos el beta desapalancado, que viene siendo 1,47, y el beta apalancado, que es el que vamos a utilizar en la fórmula, que es 1,76. Décimo paso: indicadores de quiebra empresarial. Aquí vamos a utilizar el modelo Z2 de Altman. Vemos la fórmula de Z2 es 6,56 por X1 más 3,26 por X2 más 6,72 por X3 más 1,05 por X4. Vemos que aquí los valores son definidos
por la fórmula. Para hallar X1, vemos que viene siendo la liquidez, es la capital de trabajo sobre activo total. Para hallar X2, que es la estabilidad, necesitamos utilidades retenidas sobre actividad total. Para hallar X3, que viene siendo la rentabilidad, necesitamos la utilidad antes de impuesto sobre activo total. Y por último, para hallar X4, que es el endeudamiento, vendría siendo el valor patrimonio sobre pasivo total. Para llegar a un análisis de cómo está la empresa, necesitamos saber si es mayor a 2,60, ya que esto significa que la empresa no tendrá problemas de insolvencia en el futuro. Si Z2 es menor de 1,10, significa que si la empresa sigue así, tendrá altas posibilidades de caer en insolvencia. Si Z2 se encuentra entre 1,11 y 2,59, la empresa no se encuentra en una zona bien definida. Aquí vemos el resultado que nos arrojó, que viene siendo menos 1,38. Este resultado, ¿qué nos quiere decir? Que tiene altas posibilidades de caer en insolvencia. Tiene muchos problemas la empresa de frigorífico. Aquí encontramos la empresa frigorífico comparada con las empresas del mismo sector. Encontramos, aparte de frigorífico, construcciones unidas limitadas, servicios técnicos bananeros e Invertropic. De estas 4 empresas vemos que frigorífico, que es la que estamos analizando, se encuentra en el segundo lugar. El primero lo ocupa Servibananero, que tiene una solvencia mucho mayor. Esto ya. Se me fue volando, chinito. De manera de conclusión, ya para finalizar este tutorial, a lo largo del trabajo vimos que los indicadores y herramientas presentadas a lo largo del trabajo permiten realizar una adecuada interpretación de los estados financieros de la empresa frigorífico. Los mismos que muestran a la empresa en una posición desfavorable dentro del mercado, gracias a su inadecuado nivel de endeudamiento, es decir, a sus pasivos altos, acompañado de una no muy buena liquidez, esto debido a que al comparar la empresa con el sector no cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo. Además, consiguió en los 2 años un capital de trabajo negativo. Esto supone que la empresa no cuenta con los recursos suficientes para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. Además, la empresa cuenta con una rentabilidad que no cubre las expectativas de los inversionistas. Y finalmente, como reflejo de su gestión realizada, todo ello en conjunto no le ha permitido a Frigorífico lograr diferenciarse de otras empresas gracias al poco desarrollo de ventajas competitivas para lograr obtener la preferencia de los clientes potenciales. Es importante que la empresa empiece a tomar decisiones con respecto al área administrativa, debido a que en los años 2010 y 2011 la rentabilidad no ha mejorado, sino que ha empeorado y como consecuencia ha venido aumentando la deuda.